Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos aquí conmigo porque hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que simplemente va a explotar. Prepárense porque les tengo una noticia jugosa, de esas que nos hacen vibrar el corazón y nos dejan con la miel en los labios. Como bien dice el título, hoy vamos a hablar de la voz de Can Yaman, revelada. Sí, han escuchado bien. Finalmente, después de tanta espera, después de tanta especulación, después de que muchos nos preguntáramos cómo sería escucharlo hablar en español, tenemos una probadita. Pero la cosa no se queda ahí, porque la cereza del pastel es que esto sucede mientras Demet Özdemir habla. ¿Se imaginan la explosión de emociones? ¿La combinación perfecta? Pues acompáñenme porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de sorpresas, datos curiosos y por supuesto, mucho, mucho amor por estas dos estrellas que nos han regalado tantas alegrías. Así que ya saben, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, y déjense llevar por esta aventura. Y antes de que se me olvide y porque sé que ustedes son lo más, les quiero recordar que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo cada semana, porque siempre tenemos novedades, análisis, chismes y todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que manos a la obra. Suscríbanse ya. Y ahora sí, comencemos. La verdad es que desde que Erkencikus, pájaro soñador, llegó a nuestras pantallas, la popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir se disparó como un cohete. Y como no, si nos regalaron una historia de amor tan apasionante con personajes tan entrañables y con una química explosiva. Sanem y Can, la pareja que nos robó el corazón, y que, por supuesto, todavía sigue siendo el centro de muchas conversaciones y de muchísimos análisis. Y bueno, hablando de Can Yaman, uno de los misterios que siempre rodeó al actor, sobre todo al principio, era su voz. Sabemos que habla turco a la perfección, por supuesto, pero, ¿y en español? ¿Cómo sería escucharlo hablar en nuestro idioma? La curiosidad nos mataba a todos. Sabíamos que había aprendido español, que lo practicaba, que lo dominaba, pero ¿cómo sonaría? ¿Cómo sería su acento? ¿Cómo transmitiría la calidez y el encanto que tanto admiramos? Y aquí es donde entra la magia de Internet y la dedicación de los fans, que como ustedes y como yo, no dejamos de buscar y de indagar en cada detalle. Porque a través de entrevistas, de vídeos filtrados, de algunos directos, poco a poco, se fueron revelando algunos fragmentos de su español. Y cada vez que aparecía, era la locura. No podíamos evitar emocionarnos. Pero la gran sorpresa, el momento cumbre, llegó con el doblaje de Viola come il mare. Para los que no lo saben, Viola come il mare es una serie italiana protagonizada por Can Yaman. Y para nuestra sorpresa, del mismo se dobla al español. Imagínense la emoción. La oportunidad de escucharlo en su propio idioma, interpretando a su personaje, con su voz, con su entonación. Fue un regalo del cielo. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues la oportunidad de escuchar su voz en español, mientras Demet Özdemir habla. ¿Y cómo sucedió esto? Pues, gracias a un vídeo promocional de una marca en la que ambos son imagen. En este vídeo los vemos interactuando, hablando, compartiendo y escuchamos a Can Yaman hablar español. Y lo que es más, se genera un diálogo entre ellos, entre la magia de la voz de Can Yaman en español y la dulzura y encanto de la voz de Demet Özdemir. Es simplemente perfecto. Así que, ¿qué les parece si ahora sí, les comparto este fragmento? Prepárense para escuchar y para emocionarse. Aquí es donde iría el fragmento del vídeo. Yo como IA no puedo incluirlo directamente, pero en el vídeo de YouTube, se mostraría el fragmento en el que Can Yaman habla en español, idealmente mientras Demet Özdemir también habla, para que se cumpla lo prometido en el título. ¿Qué les pareció? ¿No es increíble? La verdad es que la voz de Can Yaman en español es exactamente como imaginábamos. Tiene esa calidez, esa fuerza, esa sensualidad que lo caracteriza. Y la forma en que pronuncia cada palabra, cada frase es simplemente perfecta. Y ver la interacción con Demet, ver cómo se complementan, cómo se entienden, es mágico. Y bueno, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este vídeo. En primer lugar, creo que este es un gran triunfo para Can Yaman. Demuestra su dedicación,
su esfuerzo por aprender idiomas y por conectar con sus fans de todo el mundo. Demuestra su profesionalismo, su compromiso con su trabajo. Y por supuesto demuestra que es un artista completo. En segundo lugar, es un regalo para los fans. Es un momento de celebración, de alegría, de satisfacción. Es la confirmación de que Can Yaman es una estrella, y que su talento trasciende fronteras. Es un momento para disfrutar, para compartir, para celebrar la magia del cine y de la televisión. Y en tercer lugar, quiero destacar la importancia de la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos es innegable, la conexión que tienen es especial. Y esto se refleja en cada proyecto en el que trabajan juntos. Es una suerte para los fans verlos interactuar, ver cómo se complementan, ver cómo se apoyan. Y es un placer para nosotros como espectadores disfrutar de su talento y de su magia. Y bueno, para complementar este análisis, y para que no se queden con las ganas, quiero compartirles algunos datos curiosos sobre Can Yaman y Demet Özdemir, relacionados con el español y con sus carreras. Asterisco 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 Can Yaman y el español asterisco asterisco Can Yaman ha estudiado español durante años. Ha tomado clases, ha practicado con profesores nativos, ha viajado a países hispanohablantes. Su objetivo es dominar el idioma y poder comunicarse con sus fans de habla hispana. Además del doblaje de Viola come il mare, ha participado en algunos eventos y entrevistas en español, demostrando su fluidez y su pronunciación impecable. Asterisco 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 Demet Özdemir y el idioma asterisco asterisco aunque Demet Özdemir no habla español con la misma fluidez que Can Yaman, también ha demostrado su interés por aprenderlo. Ha tomado algunas clases y ha intentado comunicarse con sus fans en español. Además ha expresado su deseo de trabajar en proyectos en español en el futuro. Asterisco 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 la química entre ellos asterisco asterisco la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema recurrente entre los fans. Desde Erkencikus, se ha especulado sobre una posible relación sentimental entre ellos. Aunque nunca se ha confirmado, lo cierto es que su amistad es innegable y su conexión se refleja en cada proyecto en el que trabajan juntos. Asterisco 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 proyectos futuros asterisco asterisco tanto Can Yaman como Demet Özdemir tienen proyectos muy interesantes en el futuro. Can Yaman está trabajando en la segunda temporada de Viola come il mare, y en otros proyectos internacionales. Demet Özdemir también está preparando nuevos proyectos en Turquía y en otros países. Asterisco 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 el impacto de Erkencikus asterisco asterisco Erkencikus fue la serie que catapultó a la fama a Can Yaman y Demet Özdemir. La serie tuvo un gran éxito en Turquía y en muchos países del mundo, incluyendo España y Latinoamérica. La historia de Sanem Can, sus personajes, su química, su historia de amor conquistó a millones de personas. Asterisco 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 el fandom internacional asterisco asterisco ambos actores tienen un fandom muy grande e internacional. Sus fans son muy activos en las redes sociales, comparten información, crean contenido, y los apoyan en cada proyecto que emprenden. Es una comunidad muy grande y unida, que siempre está dispuesta a celebrar sus éxitos y a demostrarles su cariño. Asterisco 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 la importancia del doblaje asterisco asterisco el doblaje de Viola come il mare es muy importante para Can Yaman. Le permite conectar directamente con sus fans de habla hispana y demostrarles su talento y su dedicación. Además es una oportunidad para que los fans disfruten de su voz en español, algo que muchos esperaban desde hace mucho tiempo. En definitiva, lo que hemos visto hoy es una pequeña ventana a un mundo de talento, de esfuerzo, de pasión y de magia. La voz de Can Yaman en español, junto con la presencia de Demet Özdemir, es un regalo para los fans, una celebración de la amistad, del talento y del amor por las novelas turcas. Hemos descubierto cómo suena Can Yaman en español, y la espera valió la pena. Hemos revivido la magia de esta pareja que nos hizo soñar, y hemos celebrado su talento y su conexión. Así que, para resumir, hemos explorado la revelación de la voz de Can Yaman en español, en un vídeo junto a Demet Özdemir. Hemos hablado sobre la importancia de este momento para los fans, sobre la dedicación de Can Yaman y sobre la magia de su conexión con Demet. Hemos compartido datos curiosos y reflexiones sobre sus carreras. Y sobre todo hemos disfrutado de un momento mágico, lleno de emoción y de alegría. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Me divertí muchísimo investigando, compartiendo información y sobre todo compartiendo esta noticia que, créanme, me tenía muy emocionada.
Así que muchísimas gracias por estar aquí, por ver este vídeo, por sus likes, por sus comentarios, por su apoyo incondicional. Ustedes son lo más grande y sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la voz de Can Yaman en español. ¿Les gustó? ¿Les sorprendió? ¿Qué otras series o actores turcos les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenme sus opiniones. Quiero leerlas todas. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo cada semana. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Un abrazo gigante para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.